Hay industrias que evolucionan y hay industrias que directamente se reinventan y lo hacen a la misma velocidad que evolucionan los transistores en un microprocesador. Esto es la ley Moore, formulada, como sabéis, por Gordon Moore, uno de los fundadores de Intel, allá por el año 1965. La ley Moore predice que el número de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada 2 años. Más potencia, menos coste y dispositivos cada vez más pequeños. Hoy hay quien dice que esta ley está sobrepasada. Unos dicen que sigue viva, pero que evoluciona a un ritmo más lento. En Nvidia dicen directamente que está obsoleta y hay otros que hablan ya de la ley One. Esa os la dejo para que la busquéis. One, ojo, no Juan ni Juan. Bien, pues con el periodismo y en concreto con aquel relacionado con la industria informática y de los videojuegos, se ha vivido igualmente una etapa trepidante. De las revistas impresas que nos han marcado a varias generaciones, a las webs que facilitaban el acceso a la información, a foros de debate, de discusión, de análisis y trucos por escrito, a retransmisiones en directo. De un modelo editorial que había que ir al kiosco, a por la revista, a otro donde la atención se disputa en tiempo real sin moverte del sofá. Y en medio de todos estos cambios, hay perfiles que no solo lo han contado, sino que han tenido que tomar decisiones para mantener la llama viva. Nuestro invitado de hoy es uno de ellos, José Luis Sanz. Lleva más de 3 décadas vinculado a esta industria. Ha estado en redacciones legendarias, ha dirigido cabeceras, ha definido líneas editoriales y ha vivido desde dentro momentos clave de transformación. Pero lo interesante no es solo el recorrido, sino cómo se decide cuando el terreno cambia bajo tus pies, cuando el modelo que funciona deja de hacerlo, cuando tienes que elegir entre mantenerte en lo conocido o apostar por lo que todavía no existe, cuando incluso la nostalgia puede convertirse en un éxito revival que hay que aplazar, porque al final decidir no siempre es elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Muchas veces implica esperar para poner en marcha lo que uno cree que volverá a ser una gran idea. Hoy en Smart Decisions vamos a intentar entender qué decisiones permiten mantenerse en la brecha durante más de 30 años en una industria que no deja de transformarse. Vamos a recibir a José Luis, que ya lo tenemos por aquí. Muchísimas gracias, José Luis, por estos minutos que vamos a compartir. La verdad es que son muy especiales porque, bueno, yo voy a viajar a la infancia y momentos muy divertidos, porque es una industria pues muy atractiva, muy, muy divertida, pero que ha sufrido en los últimos años. Así que nada, bienvenido y José Luis es un perfil especialmente interesante para el programa porque condensa como pocos la toma de decisiones en una industria creativa, como decíamos, sometida a disrupción, del papel al digital, de la crítica a la dirección editorial y de la nostalgia al relanzamiento de marcas como comunidad y negocio. Y es algo que no digo yo, que lo dice la IA. ¿Qué te parece? ¿Eso lo ha dicho la IA? Eso lo ha dicho la IA. Es que oye, ¿por qué José Luis es pertinente para Smart Decisions? Pues, oye, ¿te identifica? Dime qué IA para darle un regalito. Muchas gracias por invitarme, por cierto, por Nada, estar un placer. aquí. Así que es un placer. ¿Cómo llegaste a la industria de los videojuegos? Bueno, pues yo era lector de revistas de videojuegos, como muchos chavales en los años 80 y principios de los 90. Era el comprador de Micro Hobby y comprador de Micromanía, que eran las 2 revistas importantes que había. Había otras, pero yo compraba esas. Y un buen día, pues en el número del mes de mayo o de junio del año 91, pues Micromanía puso un anuncio poniendo que se buscaban redactores. Yo tengo que decir que a mí es una cosa que siempre me ha gustado es escribir, y escribía mucho. Historias y demás estas cosas, y entonces pues y tenía videojuegos, yo creo que sabía de videojuegos y bueno, pues me presenté a la prueba y de todos los que fuimos, a Mario Gómez, que era el que estaba haciendo las pruebas, que era el director de Micro Hobby en aquella época, pues nos seleccionó a mí. En ese momento nos seleccionó a 2, a mí y a Marco García. Y ahí entré a trabajar en Hobby Press en junio del 91, o sea, hace ahora casi 35 años, creo que sí, 35,
Y lo que entramos fue para preparar el lanzamiento de Hobby Consolas, que se lanzaría a finales del mes de septiembre del año 91. Y bueno, pues ahí es donde empecé, en la prensa de videojuegos. ¿Cómo recuerdas esos momentos de ir al kiosco, verdad? Sí, con 15 años sí. decías, pues tu primera revista que compraste. ¿Cómo recuerdas esos momentos de ir al kiosco que se han perdido? Pues efectivamente. Aquello llegabas y yo claro. personalmente era como... se me iban los ojos a todos los titulares, a todo, era todo llamativo, colores, Claro. era espectacular, ¿no? Pues mira, Micro Hobby, que era semanal, la primera que salió en noviembre del 84, pues era semanal. Entonces, bueno, pues si la habías comprado tal día, sabías que el mismo día de la semana siguiente ya lo tenías en el kiosco. Entonces estabas ahí como un clavo. No te voy a decir que por la mañana, porque tenías que ir al colegio, al instituto o lo que tocara, pero estabas allí, estabas ahí con el dinero en la mano para dárselo al kiosquero. Y sí, era una época era la única fuente de información, era el único sitio donde podíamos leer algo sobre la afición que estaba empezando en aquel momento, que eran los videojuegos. Hombre, había empezado a finales de los 70, pero ya en los 80 ya es cuando, vamos a decir, se hace un poquito más con la llegada de los ordenadores, del Spectrum, del Amstrad, del MSX y demás. Y la verdad es que a mí, bueno, pues era un chaval de los muchos que había, de los miles o cientos de miles o millones que comprábamos esas revistas. Y la verdad es que yo lo recuerdo con una emoción de eso, ir al kiosco, coger la revista, llevarme a la casa, empezar a leer los pies de fotos, luego ya volvías a empezabas a leer ya los textos y incluso pues te atrevías a teclear con el Spectrum, hay un listado interminable y tal, ¿no? Sí, la verdad es que lo recuerdo con bastante cariño. ¿Cuál fue tu primer videojuego? Ostras, pues mi primer videojuego en casa, el primer videojuego que yo recuerdo que entró fue una máquina Pong de las que había en los 70, que era pues la típica que tenías el Pong, que era el tenis, luego tenías una variante que era como un fútbol, que le llamaban. Bueno, se parecía al fútbol lo que se parecía, y luego pues venía incluso con una pistola, con un rifle para jugar al tirar alta. Ese fue el primero que llegó a casa, que tuvimos todos, sí. ¿Y cómo fue esa llegada a una industria que tú la veías como consumidor, pero luego empezaste a formar parte de ella? ¿Era lo que esperabas o te sorprendió? ¿Cómo fueron esas sensaciones? Bueno, yo tenía 21 años cuando entré a trabajar allí, o sea, era bastante joven, y tengo que decir que la sensación fue como, o sea, era de felicidad continua, porque era como, ostras, estoy trabajando en Hobby Press, que es donde se han hecho las revistas que he leído desde que tenía 14 años. Es decir, te pilla toda la edad del pavo, toda la edad de donde te impresionas por muchas cosas, pues ahí había estado Hobby Press, ¿no? Entonces empezar a trabajar ahí era como, bueno, pues no sé, pues yo qué sé, imagino que ser futbolista y entrar y trabajar, jugar en el Madrid, yo qué sé, jugar en otro equipo, ¿no? En el Bayern de Múnich, ya que estamos con la actualidad. Entonces, para mí aquello era pues, como un sueño hecho realidad, ¿no? Aunque fuera un trabajo, era redactor, se trabajaba mucho, pero estabas en contacto con videojuegos todo el día, es decir, estabas todo el día con juegos para arriba y para abajo. Luego era un trabajo, tenías que cerrar, tenías que escribir, tenías tu parte que no era solamente estar delante de la pantalla echando partidas. Pero sí, yo lo recuerdo con mucha felicidad y sobre todo tenía una idea que era la idea de tengo que seguir aquí como sea. Es decir, tengo que hacer lo que haya que hacer para seguir. O sea, me refiero dentro de lo legal. Currárselo. Dentro de lo legal, ¿no? Dentro de lo legal. Sí. Es decir, tengo que permanecer todo lo que pueda aquí porque me gusta este sector y me gustaría seguir trabajando aquí. Oye, ¿y qué peso tenía el periodismo, la tecnología? Bueno, claro, exigía también, hacías un trabajo riguroso. Sí, ahí lo que teníamos, bueno, al final el periodismo de videojuegos, ya sabes lo que dice una máxima del periodismo, que es cuando una información viene de una fuente es propaganda, cuando viene de 2 es noticia y cuando viene de 3 es verdad. Bueno, pues en el mundo del videojuego no tienes tantas fuentes, porque al final la fuente es la compañía. Entonces, hasta cierto punto, tú cuando vas a hacer una información de un videojuego, al final lo que tienes es la información que te da la compañía. Tú no puedes irte a una segunda fuente, porque no existe esa segunda fuente. Es algo que sea un tío que se ha ido del estudio de mala manera y entonces te filtra información. Pero eso se puede hacer a lo mejor con un juego de una manera puntual, pero no sistemáticamente con todo lo que vas a tener que informar a lo largo de la vida de una revista. Entonces, pues tú tenías un videojuego que te llegaba a la redacción y tú lo que hacías era decirle a la compañía, bueno, ¿qué videojuego, esto qué es? ¿Esto que me han mandado? ¿No? Pues mira, este videojuego está así, está hecho por o está hecho de esta manera, o tal y cual, este proyecto es tal, este proyecto es cual. Entonces, bueno, pues esa parte es un poco, vamos a decir, la más periodística, pero luego teníamos una parte muy de opinión. Entonces ahí ya era, pues,
La parte subjetiva de que el juego te gusta, no te gusta. Entonces, ese así era el trabajo que nosotros teníamos. Luego había una parte muy técnica, además una cosa que nos pilló en el año 91 fue toda la transición del mundo analógico al digital a la hora de hacer revistas. O sea, yo cuando entré en el junio del 91, Micro Hobby se hacía tipómetro con spray, pegando en una cartulina así de ancha, poniendo la diapositiva, o sea, la diapositiva que te mandaba la compañía o que te la hacías tú con el fotógrafo o lo que fuera, poniéndola en el espacio donde iba a ir en la página, la doble página, porque se maquetaba doble página, y ahí se ponía un post-it donde ponías 3,5 centímetros de ancho, no sé cuánto de alto, inclinación no sé cuántos grados, tal. El fondo, por ejemplo, pues igual, el fondo, pues ponías un código de Pantone o lo que fuera, y luego todo eso lo mandabas a fotocomposición, y fotocomposición era lo que te maquetaban la página realmente. Tú en redacción no maquetabas una página, o sea, lo hacían todo allí, ¿no? Entonces, pasamos de eso a usar Mac. Manual. A usar Mac, que ya teníamos al maquetador delante de ti, haciendo la página, tú la veías ya en la pantalla del ordenador, teníamos ya un Photoshop, un 1.0 que no tenía ni capas, o sea, es decir, yo me acuerdo trabajar con el Photoshop sin capas, que eso es como ponerte a limpiar cristales en un edificio sin ascensor y sin cuerdas, es decir, agarrado con una ventosa a la ventana. O sea, como fallaras algo, el trabajo se perdía porque no tenías el sistema de capas para tener un seguro, ¿no? Entonces todo eso lo vivimos justo en el año 91, principios del 92. Una pasada, sí. Y la verdad es que fue un cambio radical, porque era como, ostras, tener ya el control, la sensación de tener tú el control ya sobre lo que estabas haciendo. Ya hacías la revista que tú querías, no lo que te salía de fotomecánica, que muchas veces pues... ¿Cómo decidíais qué contenido entraba en la revista y cuál no? Bueno, yo en aquella época era redactor. Todas estas decisiones normalmente las toma el redactor jefe o el director, si no somos muchos. Y nosotros lo más que hacíamos era pues hacer un cribado de los juegos. Era una época en la que había muchísimos lanzamientos. Cuando nosotros entramos, me acuerdo que lo primero que me sorprendió fue ver unas pilas así de altas de cartuchos de Nintendo, o sea, de NES, pilas de cartuchos de Master System, juegos ya de Game Boy que llegaban, Mega Drive, bueno, estas cosas, ¿no? Pues ahí el primer trabajo era de cribado, o sea, es decir, de coger el juego, meterlo en la consola, ponerte con él y decir, bueno, este lo descartamos, este lo descartamos. Y ya hacer una selección para meterlo en la revista. Y ya, a partir de ahí, un poco del criterio que nosotros poníamos, porque éramos los gamers, digamos, los que habíamos entrado en ese momento, pues ya a partir de ahí el director decía, pues tenéis aquí el planillo, con lo que me habéis dicho, pues este tiene esta importancia. El director también jugaba algunas veces, se llevaba juegos los fines de semana, y él decía, oye, pues este me ha gustado, pues le voy a dar más espacio, ¿no? Era así un poco como se hacía. Era un trabajo mucho de eso, de cribar juegos y lo que iba llegando. Luego había juegos que no había que cribar porque dices, claro, es que te llega Sega y te va a lanzar el Sonic. Pues es que sabes que el Sonic es el Sonic, ¿no? Y entonces cuando llegaron en verano del 91 y nos dieron la beta del Sonic antes de que saliera, pues hombre, es que eso no hay que cribar, es que ya sabes que ese juego va a ser un juego importante. Si no de portada va a ser un juego de los gordos. Hablando de decisiones, una de las primeras decisiones fue escoger un seudónimo, ¿no? Sí, efectivamente, nos tocó elegir, porque eso es una cosa que creo que heredamos un poco, fue influencia de las revistas inglesas. Al final, cuando se diseñó Hobby Consolas, hubo un par de revistas que sirvieron de referencia a la hora de más o menos darle ciertas características a Hobby Consolas. Una de ellas fueron las 2 opiniones por análisis, es decir, 2 redactores que dieran opiniones del mismo juego, por si había perspectivas diferentes, y que los que firmaran con una especie de apodo o seudónimo, no sé. Bueno, nos tocó elegir uno. Yo soy más cinéfilo, me gustaba más el cine. El principio quise poner Spielberg, pero no me dejaron. Claro, no te dejaron. Me dijo el director, oye, a ver si vamos a tener un problema legal y mejor que te busques otro. Y entonces dije, bueno, pues mira, pues Skywalker. Y ya está. Pero vamos, puse Skywalker como pude poner, yo qué sé, ¿sabes? Pero vamos, sí, toda aquella primera época fue con el seudónimo y todavía hoy me lo recuerdan, vamos, todavía hoy me lo siguen recordando algunos lectores de aquella época. Claro. Y bueno, así los haters no disparaban a José Luis Sánchez. No disparaban. Tenía un escudo delante. Sí. Porque claro, ahora ya lo vemos como algo natural en redes, pero tú has vivido la evolución. Me imagino que la gente habría, como en todos los ámbitos, pues siempre hay forofos de un lado y de otro y no están de acuerdo, y me imagino que os llegarían cartas en su momento, ¿no? Sí, de quejas
vieja, yo qué sé. Es que aquello se exacerbó mucho porque toda la época de Microhobby del 84 al 91 finales o Micromanía del 85 hasta el 92 o por ahí fue muy tranquilita porque había ordenadores, había Spectrum, había Amstrad, MSX, Commodore. Sí, había esas cositas de es que el Commodore es mejor técnicamente, es que el MSX es mejor técnicamente que este. O sea, estas cosas había, ¿no? Pero cuando llegó las consolas de 8 y 16 bits con Sega y con Nintendo, aquello fue un desmadre. O sea, la gente se volvió loca porque ahí sí que de verdad fueron dos trincheras, o sea, dos bandos irreconciliables y efectivamente, pero nosotros no solamente vivimos la guerra por la parte de, vamos a decir, de los lectores, que ya existía, y las cartas que llegaban, pues efectivamente lo que tú dices, ¿no? No había redes sociales, pero bueno, era una manera de hacerte entender lo que ellos pensaban. Es que también era la parte empresarial. La parte empresarial había más pique todavía que los propios lectores. Los lectores estaban enfadados entre ellos, pero es que los de las empresas eran tortas, todo, o sea, era una cosa salvaje. Mucha presión. O sea, cada vez que sacabas un número de hobby consolas, eso nosotros no lo vivíamos porque éramos los redactores y estábamos en otro nivel, pero a nivel de dirección de la empresa y dirección de la revista, aparecía por la puerta el de Sega con la revista Composites diciendo, mira, que de los juegos de Sega me había dado, por decir algo, 58 páginas y a los de Nintendo le había dado 59. Y había compañías que llegaban a contar las palabras. Ostras. Pues si habías puesto más palabras de Sega o de Nintendo. Ostras. Bueno, fue una época divertida. Bueno, pero estamos hablando de esa época del redactor, pero no te quites mérito, luego has llegado a dirigir las revistas. O sea, es decir, ¿cómo viviste esa transición? Porque el entorno cambiaba y me imagino, pues, claro, uno está metido en el día a día, hay que ir sacando los números, pero con perspectiva, si miras hacia atrás, la evolución es brutal. No estamos acostumbrados ya ahora mismo al móvil, los foros, las tablets, que hablábamos antes, pero tuvisteis que vivir cómo se vive desde dentro esa evolución tecnológica, la revolución. Bueno, en lo que eran los 90, lo que hubo fue una explosión editorial en España, a nivel de videojuegos me refiero. No sé, imagino que en otros sectores también. Pero a nivel de videojuegos ocurrió una cosa, y es que con hobby consolas, Microhobby y Micromanía habían tenido su espacio, tenían sus negocios, habían sido muy rentables, tenían mucha publicidad de las distribuidoras de la época, pero había mucho, vamos a decir, mucho tejido español. La verdad, la edad del software español pues eran Dynamic, Operasoft, Topo, Made in Spain, no sé, una serie de compañías que sacaban juegos, tenían oficinas, tenían negocio y ponían publicidades, ¿no? Entonces, el concepto distribuidora, pues estaba Herbe, que también se gastaba mucho dinero, pero bueno, ahí estaba la cosa. ¿Qué pasa? Llegan las consolas y es que Sega se instala en España, que es una multinacional japonesa, llega Nintendo primero a través de Herbe y luego ya como Nintendo España, y se instala en España y entran con unos presupuestos. Entonces, alrededor de ellos salen una serie de distribuidoras que empiezan a tener compañías también extranjeras, empiezan a tener presupuesto para anunciarse y claro, hay tanto presupuesto publicitario que aquello, pues lógicamente hay mucha gente que ve que sacar una revista de videojuegos es un negocio, ya no solo por lo que vende, sino por lo que vas a facturar en publicidad. Hobby Consolas era la que más, con diferencia. Superjuegos, que luego salió en el año 92 de Grupo Z, también fue un negociazo, entre otras cosas porque la antigua directora comercial de Hobby Press se marchó o la marcharon y se fue a Grupo Z precisamente diciendo eso, de, oye, que os traigo una cosa que es un negocio redondo, que es sacar una revista de videojuegos. Hay tanta gente deseando publicitarse que es que vais a ganar. Entonces salieron no solamente Grupo Z o Hobby Press, que era la original, digamos, la primera, sino luego otras muchas pequeñas que fueron saliendo. ¿Qué pasó? Que todas esas empresas pues quisieron nutrirse de gente que ya hacía revistas de videojuegos y como no éramos muchos, pues al final había bastante movilidad. Gente de Micromanía se fue a editoriales para hacer más revistas. Yo incluso me fui de Hobby Press en el año 92 a finales a otra editorial y fuimos cambiando mucho. Yo en esa década, entre el 91 y el 99, pues creo que estuve como en 7 empresas. O sea, y no paraba de irme. O sea, me iba y siempre me iba mejorando las condiciones de la anterior. Sí. Entonces, pues yo lo viví un poco pues a la carrera. Pues o sea, era como, bueno, pues surge esta posibilidad de hacer este proyecto, pues me voy a hacerlo, ¿no? Surge este proyecto, me voy a hacerlo. Hubo uno, por ejemplo, que fue NMV Editores, que precisamente fue en el año 94, me parece, fue en el año 94, que era grabar en un plató. La revista se arreglaba con un VHS, un VHS de media hora y hacíamos un programa
pues Qué bueno. en un plató con un fondo verde, con un croma, luego hacemos la edición de la cinta, con guionizado, tal, o sea, entonces, yo particularmente siempre he estado bastante atento al tema de las vamos a decir, innovaciones tecnológicas sí. y siempre Los soportes. me he subido al carro al margen de lo profesional. Ujú. No es que tenía lo profesional en mente, pero sobre todo era una cuestión personal, que es que me tienta mucho el tema de la tecnología y lo que se va lanzando, ¿no? Ujú. Y entonces hice muchas cosas hasta que ya decidí reposar y entonces en el año 99 volví otra vez a Hobby Press, que ya era Axel Springer, y ahí me quedé una temporada bastante más larga. Ujú. Entonces ya cuando volví ya no era redactor, porque ya había sido director, subdirector, redactor jefe. Entonces ya cuando volví a Axel, volví como redactor jefe de otras revistas, no de hobby consolas. Ujú. Y bueno, pues yo creo que es la evolución natural de estar años en el sector. Vamos, Ujú. La industria del videojuego se mantiene, evidentemente es un gran negocio, pero las revistas en papel, no. ¿Por qué? ¿Qué acaba con el papel? Bueno, ¿Internet? sí, básicamente es Internet. A principios de los 2000 ya empezaba el run run, ya había un run run, ¿no? Se notaba en el ambiente. A mediados de la década el run run ya era una marea, o sea, es decir, ya cuando ibas a las ferias ya ibas de tú a tú con los medios de Internet. Es decir, nosotros hemos tenido siempre un poco el privilegio de ser la prensa especializada, entonces cuando ibas a una feria, a un evento, pues vamos a decir que tú eras el que entrabas primero, por decirlo de alguna manera. Hobby consolas, el otro, pues era lo que interesaba invitar, ¿no? Cuando tú ya empiezas a ver que ya en las reuniones ya estás con más gente y que son de Internet y que empiezan a ser tratados igual que tú, o sea, cuando digo tratados no es que los tengan que tratar mal a los otros, No, sino en no el sentido entiendo. de importancia, ¿no? Pues claro, ahí ya se te tienen que encender las alarmas. Nosotros esas cosas las veíamos porque estábamos en los eventos y lo reportábamos, pero la empresa pues incomprensiblemente no hacían nada. Tenía el 70% de cuota de mercado de prensa de videojuegos y estaba tan feliz, ¿no? Y es verdad que la publicidad pues... Entonces hay un momento en la primera década del 2000 donde ya se empieza a notar, no solamente por eso, sino también las compañías nos empiezan a decir, oye, que es que la matriz de Estados Unidos nos está diciendo que dejemos de invertir en papel, que nos olvidemos de meter publicidad en papel, ¿no? Y entonces ves que hay una cascada de compañías que poco a poco pues, van quitando esa publicidad, van bajando el número de páginas y luego hay aunque la primera década, vamos a decir que se soporta más o menos, pero ya con problemas, la segunda mitad sobre todo, lo que ya da la puntilla es la crisis famosa de Lehman Bros y todo aquello, la del ladrillo. Ahí ya a partir de 2008 eso ya es una hecatombe. O sea, eso ya es una hecatombe. Y nosotros, por ejemplo, en 2009, en mi caso, yo estaba haciendo computer y juegos, que en 2009 cierra, en noviembre de 2009 ya cierra directamente. En mayo de 2010, según cierro la revista, me meten en el proyecto de Internet, en lo que sería hobbynews.es, que luego es hobbyconsolas.com. Pero luego desde 2009, desde ese momento, de noviembre de 2009 hasta 2012, en Axel se van cerrando revistas. Y era enorme Axel Springer. Sí, sí. Se van cerrando revistas de videojuegos. En 2012 hay un ERE, en 2013 hay otro ERE. Y Micromanía, por ejemplo, se cierra en 2012. Aunque luego se rescata y está una temporada más hasta 2024, pero en 2012, en julio, Axel Springer la cerró, Micromanía. Entonces, bueno, eso fue una cosa progresiva que se iba viendo y efectivamente pues fue Internet la que se cargó completamente el mercado de papel, pero eso no hay ninguna duda, o sea... Pero tú lo has mencionado antes, siempre has estado inquieto y atento a la tecnología. Bueno, llegas a los eSports, ¿no? Sí, también estuve en eSports, sí. Ese capítulo también merece, pues eso, detenernos un poco. Sí. ¿Cómo llegas a los eSports? Bueno, pues mira, yo estaba... En 2013, ya te digo, en 2013 me apunté voluntariamente al ERE de Hobby Press, de Axel Springer, vamos, ya me apunté porque, bueno, por circunstancias. Y 2013, ya a partir de 2013, yo ya hago web, básicamente. Estoy colaborando en páginas web de tecnología o de videojuegos y yo escribo para Internet. Y he estado desde 2013, salvo algún periodo, 2013 hasta 2022 o 23, sin parar escribiendo en Internet, todos los días, escribiendo para online. Pero
Hubo un momento en el que pues, me ofrecieron pues, estas cosas que uno hace, trabajar en las elecciones de 2015, gané un partido en mi pueblo, en Arroyomolinos, y me convertí en el de prensa. Y estando allí, me vinieron a buscar de Movistar Riders para tema de hacer contenido, sobre todo audiovisual, era para Movistar Plus, para el canal que había, se llamaba Movistar Esports, se llamaba el canal. Y nada, pues me llaman, se llama Fernando Piquer, que ahora creo que dirige la Comic Con de Málaga, me parece, y a instancias de un socio suyo, compañero suyo, con el que trabajé en Superjuegos, en Grupo Z, y entonces pues me llamaron. Y la verdad es que pues ahí descubrí un mundo muy curioso sobre lo que eran los videojuegos aplicados a la competición. Era una cosa completamente distinta a lo que había estado yo, porque era una perspectiva muy diferente a la que yo traía del mundo de los videojuegos desde el año 91, ¿no? Porque al final pues yo estaba en la parte del producto del videojuego, de cómo es el videojuego, y aquí estaba con equipos profesionales que competían con un videojuego. La caña, el League of Legends. Sí. O sea, me di cuenta, espectáculos físicos que combinan lo físico con lo... Todo. Y ahí me di cuenta que los que juegan, los que compiten en eSport, no son gamers. O sea, le llaman muchas veces los jugadores profesionales, los gamers, no son gamers, son competidores. Es decir, son personas que compiten con un videojuego porque es lo que les da mejor o lo que sea, pero en realidad son competidores, no son gamers. A mí me lo reconocía alguien, un chico que tiene mucha experiencia, lleva muchos años y que ya en Movistar era entrenador o coach o bueno, tenía un cargo que no era jugador, era cargo de gestión. Y me decía, José Luis, es que la diferencia entre tú y yo, me decía, es que a ti te gustan los videojuegos, digo, y a mí no. Yo lo que quiero es ganar. Me lo decía así. Entonces descubrí un mundo muy curioso de tíos súper competitivos que son capaces de entrenar profesionalmente como un futbolista, que se concentran en las tácticas del enemigo, o sea, del enemigo, vamos, del otro equipo. ¿Por dónde te va a atacar? ¿En qué minuto te va a atacar por este flanco? ¿Qué personaje te va a venir por aquí? Sí, no es disfrutar con un videojuego de plataformas No. Y los veía, más tienen nutricionistas, tienen psicólogos, tienen gimnasio, tienen hora de hacer ejercicio. Es decir, tíos súper profesionalizados. Es verdad que con una vida profesional muy corta, porque un tío ahí con 24 años ya le consideran un viejo, es una cosa de locos, pero bueno, es así. Y la verdad es que eso a mí me sorprendió muchísimo y bueno, pues el canal creo que cerró en enero del 19, cerró en Movistar Esports, porque Movistar puso el canal Vamos, que hay de deportes, y creo que ya a partir de ese momento el canal oficial de videojuegos era el de uno que hace, no sé si era MediaPro, que en aquella época hacía la que se llamaba la Superliga Orange de League of Legends, y bueno, pues y eso lo dejé y me dediqué a otra cosa. Te quedó ahí la cosita de quedarte con las cabeceras, ¿no? ¿No te dejaron al principio? Sí. Ah, bueno, sí. En principio, no es que no me dejaran, es que Microhobby estaba en un limbo. En el caso de Microhobby, yo cuando me fui en 2013 hablé con el que se quedó de director general y le dije, oye, ¿qué posibilidades hay de que me lleve Microhobby? Porque ya en 2012 se había ido Amalio Gómez, que había sido el director de Hobby Consolas original, el que me seleccionó para trabajar en Hobby Press en junio del 91. Amalio se había llevado Micromanía. Pues se le habían ofrecido o lo que fuera. El caso es que él se fue con Micromanía y estuvo unos años sacándola. Y yo dije, pues Microhobby es una revista de mi infancia que me encanta y yo creo que algún día pues se podría recuperar. En aquel momento pensaba que cogiendo los números antiguos y volviéndolos otra vez a hacer y bueno, un poco en plan como revival nostálgico, ¿no? de las revistas que salieron hace 40 años, ¿no? Pero es que nadie sabía nada de Microhobby, era una cosa curiosa. No, pues no sabemos, pues no sé, te lo miraremos, pero no tenemos ni idea. Microhobby, me decían algunos, Microhobby, como diciendo, ¿eso qué es? ¿No? Y yo estaba diciendo, madre mía. O sea, entonces, bueno, me fui y ahí se quedó la cosa. No me la pude llevar, vamos. Pero pasan los años y ¿en qué momento decides, vamos a reflotar esto, ¿no? Sí, pues mira, y con éxito, además. Yo estaba trabajando en una universidad privada, en producto, sí, relacionado con videojuegos. Yo estaba en la parte de animación y efectos visuales. Y bueno, pues estaba en el típico trabajo en el que no quieres estar.
porque no te gusta lo que estás haciendo, estás ahí aparcado, yo la sensación que tenía que estar aparcado, y pues no me gustaba lo que estaba haciendo, ¿no? Desde aquí me gustaría decirle a la gente que me vea que no tenga miedo al cambio, o sea, que no tenga miedo a salirse de donde está. Muchas veces, lo hablo con mucha gente, al final te apoltronas en un sitio y como tienes una indemnización que va generando dinero ahí, te quitas a tornillo en la silla y no te das cuenta al final que no estás donde quieres, no quieres hacer eso y vas a ser infinitamente más feliz seguramente marchándote y por lo menos buscándote la vida dentro de lo que sepas hacer. Y eso es una cosa que yo siempre he tenido clara, pero porque he tenido la suerte de trabajar donde me gustaba, pero en ese sitio es que no quería estar. Y tuve la suerte en julio de que me despidieron. Yo te reconozco que, pues, lo típico, lo que te digo. Yo estoy dando un consejo, pero no lo seguí, con lo cual no soy un ejemplo, como diría aquel. Pero es verdad que es una decisión que tenía que haber tomado antes. En verano del 24, pues estaba en mi casa, pasando el verano y disfrutando del calor y de la piscina y estas cosas. Y pensé, bueno, ¿a qué me voy a dedicar ahora? ¿Qué voy a hacer? Y yo tuve ahora con perspectiva, pues veo que acerté en hacerlo, que en marzo del 20, antes de la pandemia, fue curioso, pero fue, creo que nos encerraron el 15, ¿no? Por ahí, más o menos. Pues a finales de febrero ya estaba rumiando hacer un canal de YouTube, un canal de Twitch y, bueno, pues ponernos a emitir. Como tuve la suerte de estar en Hobby Consolas, pues hay mucha gente, por lo que sea, que te sigue, que te saluda en los eventos y tal, por haber participado entonces, y dije, bueno, pues vamos a poner un canal, a ver si, oye, pues estaba trabajando en la universidad, pero, o sea, estaba haciendo otras cosas, no lo universidad entré más tarde, pero bueno, digo, pues oye, entonces, pues durante 5 años, o 4 años en este caso, estuvimos haciendo directos en YouTube, Twitch a la vez y tal, estas cosas, y fuimos creando una comunidad de 7.000 personas, en redes sociales más o menos, teníamos canales en ¿cómo se llama la aplicación esta que utilizan todos de videojuegos? Que es un chat y no me acuerdo el nombre. Bueno, el mando a distancia, ya me acordaré seguro. Viene Discord, pero no es Discord. Tenemos canales de Discord y tal. Y entonces, pues, durante mucho, mucho tiempo, ya hicimos allí pues mucha amistad con la gente, hacíamos quedadas y tal, pues para vernos y estas cosas que se hacen en el tema de los de youtubers y tal. Y una cosa, había un run ahí que se escuchaba. Había uno que me decía, perdona por las palabras, dejaros ya de hostias y hacer una revista. Me acordó, yo es que ese mensaje se me quedó clavado. No me acuerdo quién fue el que me lo dijo para agradecérselo, pero me acuerdo perfectamente del mensaje. Y entonces en julio del 24, cuando estaba en mi casa, pues me acordé del mensaje. Dije, ostras, pues es verdad. Pues, ¿por qué no hago una revista? Si es lo que he hecho durante la mayor parte de mi vida profesional, durante 20 años, sé hacer revistas, no solamente sé videojuegos, sino sé escribir y además sé maquetar. O sea, es decir, yo me la hago yo, básicamente. Así que voy a hacer una revista. Y entonces, pues, esto fue en julio. En agosto ya dije que iba a hacer una revista, se lo dije a todos en el canal, a los lectores, a los que luego serían lectores, a los espectadores de los programas de directo. Y pues cuando volví de vacaciones ese verano, pues me puse a hacer la revista. Y empecé a hacer la revista y la sacamos en noviembre del 24, ya la sacamos. También tengo que decir que me guió, no es que me guió mucho, pero sí es verdad que hubo también otro contenido que vi, bueno, pues estas cosas de la IA, lo que te digo, estar un poco pendiente de lo que ocurre a nivel de tecnología. El tema de la IA, pues todos nos quedamos con el ChatGPT, usarlo para esto, para tal. Y bueno, pues tengo algunos seguidores de referencia, o sea, algunos canales de referencia en el tema de IA que pues me gusta verlos, todas las semanas sacan vídeos y tal. No porque yo no soy un experto en IA, pero bueno, porque cuando luego te escuches sepas más o menos por dónde va el tema, ¿no? Y me acuerdo de otro que dijo algo así como dice, en el futuro solo sobrevivirán a la IA los negocios relacionados con una comunidad. Me acuerdo perfectamente. Y yo pensé, viéndolo, coño, yo creo que tengo una comunidad. No soy Ibai, no soy el Rubius, no soy obviamente ni siquiera un influencer de esos, de millones, pero a la escala en la que yo me muevo, tengo esa pequeña comunidad. Entonces, pues
hay que, creo que el camino de la revista es el que tiene que ser, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues así surgió. O sea, casi me guiaron, es decir, más que hacerlo yo, casi me guiaron de todo lo que había hecho hasta ese momento. Fíjate que hemos estado hablando todo el rato, hemos repasado un poco tu vida, pero hemos estado hablando de momentos importantes en tu vida y de decisiones. ¿Qué peso tiene, es pregunta estrella en Smart Decisions, qué peso tiene en tus decisiones la intuición versus los datos? Pues mira, yo en mi caso te diría que es un 99,9% de intuición, si es que le puedes llamar intuición, y un 0,01 los datos. Porque yo soy muy malo para las matemáticas, yo he sido siempre de letras, vamos a decir, de pues la parte periodística, la de crear contenido, no he sido nunca de gestor. O sea, a mí, por ejemplo, uno de los grandes problemas contra los que luché cuando estaba trabajando en editoriales, haciendo el trabajo que me gustaba, era que a mí me ascendían y me querían poner cada vez más labores de gestión. Y yo es que odiaba las labores de gestión. O sea, no me gusta gestionar. Pero no por nada, sino porque es que no valgo. O sea, lo digo así de claro, no valgo. No valgo para gestionar. Hay gente que sí vale para gestionar. Yo quiero hacer contenido. Entonces yo me resistía. A mí me decía mi superior en este caso, directora, José Luis, es que tú no hagas videojuegos, no escribas videojuegos, no hagas noticias, no hagas reportajes. Tú gestiona la redacción. Y yo es que no quiero gestionar. Es que lo que quiero es hacer el producto. O sea, quiero participar en hacer la revista, en escribir y tal, ¿no? Y es una cosa que no he dejado de hacer. Entonces ahora llego aquí a este punto y me encuentro en lo mismo. O sea, yo odio ahora el trimestre, ahora que cierra, que si las facturas, que si no sé qué. O sea, es una cosa horrorosa, ¿sabes? Para mí. Pero Habrá gente que le guste. Tienes que gestionar. Claro, habrá gente que le guste. Entonces, dices, cuando me dijiste de venir al podcast y que era un podcast de empresa, ya te dije yo, no busquéis en mí conceptos académicos ni nada parecido. Lo mío es unos números muy por encima y sin saber, porque no tengo esa formación, pues en qué costes se incurren muchas veces. Te los encuentras luego cuando pasa con el día a día, ¿no? Te das cuenta de este coste que no habías tenido en cuenta, ¿no? Coño, esto también forma parte del coste de fábrica del producto. Esto también forma tal, ¿no? Ya te vas dando cuenta con la experiencia. Pero yo es verdad que cuando hice la primera revista fueron como unas cuentas así. O sea, esto va a costar, la imprenta cuesta tanto, la distribución va a costar tanto, esto va a costar tanto, mi sueldo es cero, el que quede. O sea, un poco en ese plan, ¿no? Luego, y además dices, ¿hiciste números? Sí, hice números. Salían positivos. Como siempre, cuando planificas algo sale positivo, luego ya puede ir mal. Donde sí creo que ha sido más intuición, desde luego, ha sido luego con el lanzamiento de las dos siguientes, con Microhobby y con Micromanía. Ahí sí que ha sido... Ahí también hice cuentas, pero eran unas cuentas muy básicas, muy elementales, muy grosso modo, con un más o menos 20% de error, que seguramente si me está escuchando alguien que sepa de empresas y de negocios dirá, este tío es un inconsciente. Pero así, yo te reconozco que la parte empresarial pues no la he hecho nunca y la he empezado a hacer ahora como el que dice a la fuerza. ¿El entorno te ayuda a decidir? Sí. O sea, yo tengo mis ideas, porque las tengo, lógicamente, pero es verdad, por ejemplo, que muchas cosas de las que he hecho me he servido de la comunidad que me está siguiendo. O sea, es decir, eso sí que es verdad. Por ejemplo, cuando estaba planificando Pixels, la primera revista, yo me acuerdo perfectamente largas horas hablando con 2 o 3 lectores con los que tiene más confianza, pues mira, voy a poner esto, pues voy a poner lo otro, voy a poner tal. Y me decía, pues tío, mira, no sé qué, mira, yo es que haría esto, yo es que haría lo otro. Te van diciendo un poco desde la parte del que lo va a comprar y te lo van diciendo, ¿no? Y muchas veces he decidido cosas en función de lo que ellos me han dicho. Siempre. Porque tienen el punto de vista que yo no tengo y eso sí que se lo he cogido. Y con la primera sobre todo fue así. Con las siguientes también alguna vez, pero sobre todo con la primera, la orientación, digamos, hacia dónde, eso sí que es verdad que fue hablando con ellos y teniendo conversaciones largas pues con 2, 3 de los que luego fueron lectores con los que ya conocía de antes. Intuyo por dónde puede ir la respuesta a la pregunta también que solemos hacer, que es una decisión que consideras que fue un error. Hablabas antes de la universidad. Que te sirvió también para aprender. Ahora dices de esta... Bueno, a lo largo de tu vida, esa decisión errónea, importante, que dices, caramba, esto fue un error destacado, pero bueno, me sirvió para... Sí, pues no sé, macho. La verdad es que no me pones en un brete, tío. Sí, es una pregunta complicada. Me pones en un brete porque, o sea, yo te podría localizar una muy cercana, por ejemplo, ¿no? Una muy cercana. Y es,
decisiones que tomé en el lanzamiento de la primera revista, bueno, no que las tomé yo, sino que mi intuición me decía que lo estaba haciendo mal, pero por consejo de otro, que yo en ese momento pensaba que tenía más, vamos a decir, más argumentos para saber lo que de verdad podía pasar, pues vamos a decir, le hice caso, ¿no? Y son cosas, tampoco lo he pagado, o sea, no lo he pagado dramáticamente ni nada parecido, pero sí son esas cosas que te quedan de decir, esto, ahora a ver cómo lo encauzo, ¿no? A ver cómo lo vuelvo a poner en su sitio, porque esto tenía que haber sido así desde el principio, de esta manera, ¿no? Eso sí me pasó recientemente, con el lanzamiento, por ejemplo, de Pixels, es una cosa. Y luego, además, curiosamente, te voy a decir, curiosamente, cuando luego esa persona ha hecho su producto y veía que iba a cometer el mismo error que yo, le llamé y le dije, oye, que sepas esto. Te va a pasar. Te va a pasar. Haz lo que tú veas, pero te va a pasar. Y efectivamente él corrigió en función de lo que yo le dije, con lo cual él ha reorientado mejor lo que ha hecho, porque yo hablé con él que la medida original, que a ver, nos equivocamos los dos, ¿vale? Pero que no le he hecho la culpa, pero que te quiero decir que eso sí que es una decisión que fue concretamente con el precio y con las ediciones de la revista, que son demasiadas ediciones, son incontrolables, se han vuelto un poquito incontrolables, pero bueno, ahí está, más o menos la revista está funcionando. Pero sí que es verdad que es eso que dices tú de prueba de ello es que luego Micro Hobby y luego Micromanía ha sido una edición y se acabó, no ha habido más. Una edición, un precio y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte sí que es verdad. Pero luego en mi vida profesional anterior, un error, podría decir, pues mira, a lo mejor me hubiera, en el año 92, en vez de irme de Hobby Press, o sea, de Hobby Press, pues me hubiese quedado. ¿Para qué estar en 7 empresas en 9 años? Pues me quedo, ¿no? Pero es que si estoy aquí es porque me fui a 7 empresas, no porque me quedé en Hobby Press. Entonces, a lo mejor me quedé en Hobby Press y a lo mejor a los 10 años pues estaba en otro sector, ¿sabes? Claro. Así que no... ¿Y la mejor decisión de tu vida? Pues la mejor decisión fue en julio del 24 decidir hacer revistas. Porque yo he sido muy feliz en los trabajos que he estado, pero muy feliz porque he trabajado con gente excepcional, que son amigos míos, los 30 años después y 35 sigo viéndolos y es la típica, es raro en los trabajos. Si tienes a viejos amigos de la escuela, en mi caso de GB, pero bueno, de lo que te tocara estudiar, o del instituto o de la universidad, que pasan 25 años, los vuelves a ver y es como si ayer hubieses estado hablando con ellos, ¿no? Sí. Pues con estos compañeros de trabajo me pasa lo mismo. O sea, da igual que hayan pasado 35 años, 20, 10 o 5. Quedo con ellos y seguimos del mismo colegio de siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que me he llevado. Y yo disfruto mucho del trabajo y con una gente increíble, ya te digo que seguimos siendo amigos y yo disfruto muchísimo. Y he sido feliz y para mí los lunes no existían y casi deseaba ir el lunes a trabajar, de lo bien que me lo pasaba. Pero a pesar de haber tenido esa experiencia laboral, o sea, no cambio la experiencia que tengo ahora por cuenta propia haciendo revistas. No la he cambiado. Da gusto escucharte, es una vocación y bueno, hecha realidad. Sí. ¿Dónde te ves dentro de 5 o 10 años? ¿Dónde ves a...? Pues 5 o 10 años es 10 casi jubilado, que no sé yo si me jubilaré. La IA no sabe tu edad, por cierto. No sabe mi edad. Que mencionas... Mientras no me ponga la del alcalde de Sevilla, vamos bien. Lo que pasa es que no sabe leer la información y al final no es tan buena la IA. Ya. Porque luego leyéndote en profundidad, claro, si a los 15 fuiste al kiosco, luego a los 21 entraste en al final sacas la edad. Pero no, la IA tú le preguntas y no... Pues mira, te la digo, tengo 56. Tengo 56, no me da ninguna vergüenza. Gracias a Dios sigo cumpliendo años. Pero un periodista nunca se jubila. No, eso es verdad. Y te voy a decir una cosa, yo en mi casa no puedo estar parado. O sea, es decir, mucha gente me dice, cuando sacó mi hobby, ¿otra revista? ¿Ir a la segunda? Y yo, sí, tío. A ver, no es que me quede sin tiempo, que me sobre tiempo para hacer la primera que hice, ¿no? Pero al final yo se lo explico muchas veces a la gente porque no se lo cree. Porque evidentemente hacer una revista no es un trabajo, a ver, si has hecho una revista sabes más o menos el trabajo que hay ahí, ¿no? Pero yo me he tirado corriendo maratones todos los días escribiendo a nivel online, porque el online es muy exigente y tienes que hacerte todos los días en una web en la que, pues, 5, 6, 7 contenidos de una media de 500 palabras. Incluso hay algún día que tienes que hacerte una especial de 3.000 palabras. Y a escribirse todos los días 4.000 palabras, yo insto a la gente a que cojan un Word, empiece a copiar textos hasta que le diga al lector abajo 4.000 o 5.000 palabras. Eso todos los días, de lunes a viernes escribiendo. Entonces ya es como tengo el músculo de escribir.
O sea, lo tengo sin ningún problema. Y la parte de maquetación me pasa lo mismo. También llevo muchísimos años maquetando, muchísimos años haciendo cosas de diseño y pues el InDesign pues lo manejo rápido. O sea, sí. Vamos, o sea, además el ejemplo está ahí, está en las revistas. Oye, yo creo que las revistas no están tan mal. Seguramente haya cosas mejores, pero yo creo que están muy bien. Entonces, hacía píxeles y yo veía que tenía mucho tiempo. Y surgió la idea de hacer micro hobby. Y dije, pues creo que puedo encajar micro hobby en este de producción. Sobre todo metiéndome con teniendo colaboradores que hagan contenido, tal. Yo hago también lo mío, pero... Y claro, y ahora luego hago micromanía. Ya me dicen, ya no cabe más, ¿no? Digo, no cabe más, ya no hay más. Entonces, si yo dejo de trabajar y hacer todo esto, yo es que no me veo, no me veo. Pero claro, también quiero disfrutar de la pensión, que para eso llevo 38 años trabajando. Pero bueno, disfrutas haciendo lo que haces. Yo lo disfruto todos los días. Pero sobre todo, o sea, yo muchas veces estoy haciendo las páginas, estoy haciendo páginas de la revista, maquetando, y miro la pantalla y pienso, digo, 2026 y estoy haciendo una revista de papel. Bueno, 3 revistas de papel. No me lo creo, por lo que he vivido de la prensa de papel, todo lo que ha ocurrido y demás, y me parece increíble, de verdad, que por lo menos me esté dando para vivir y que pueda vivir de hacer revistas de papel. Eso es a mí lo que más me sorprende en pleno 2026. Algo bien harás. Bueno, y en 5 o 10 años yo lo que quiero es seguir como hasta ahora. ¿Qué es para José Luis una decisión inteligente? Ostras, una decisión inteligente. Pues una decisión inteligente yo creo que es la decisión casi siempre más sencilla, para mí. Es decir, yo creo que... La navaja de Occam. Sí, para mí yo creo que es casi siempre la decisión más inteligente, la más sencilla. Y no por vaguería, lo digo, sino porque muchas veces encontrar esa solución es la más difícil de todas, la más sencilla de todas, la más simple, la que resuelve todos los problemas. Yo para mí siempre he creído que es la más simple, no es la más complicada, no es la que vas por aquí, vas para allá, vuelves y luego ya vas al sitio, no, la más sencilla. Y yo creo que muchas veces no se toman, no por incapacidad de la persona que toma la decisión, sino muchas veces por la presión en la que está sometido, porque tiene una serie de circunstancias alrededor de él que le obligan a tomar caminos que no tomaría normalmente. Yo no pienso yo parto a base de que no hay nadie que sea tonto. O sea, no estás en una empresa y dices que tengo un jefe que es idiota. No tienes un jefe que es idiota. Tienes un jefe que no sabe muchas veces las presiones que tiene, que le ha llegado esta mañana el mail del jefe que tiene él, que las cifras, que esto, que cual, y pues eso muchas veces te condiciona. Pero para mí la decisión más inteligente siempre es la más sencilla, por lo menos en mi opinión. No sé yo si es así, pero... Pues ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí. Ahí lo vamos a dejar. Pues mira, la decisión más inteligente. Es una decisión inteligente. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Y como siempre, pues te llevas un recuerdo del programa, que te regalamos la tacita. Pues nada, muchas gracias. De recuerdo y agradecimiento por estos minutos que hemos compartido, nada, que ha sido un placer escucharte y recorrer tantos años y tanta experiencia. Jolín, sobre todo disfrutar con cómo lo cuentas y cómo nos lo cuentas en papel. Así que muchísimas gracias. Nada, a vosotros por invitarme. Un abrazo, Charles.